Bienvenidos a El Poder de Seguir con Adri Domínguez, un episodio más. El día de hoy estoy con una persona, como saben ustedes, que aprecio bastante, porque el hecho de que esté aquí es porque ya la estudié, ya sobre todo supe por qué quiero que esté aquí. Y el día de hoy las invito y los invito a que se queden, pues alguna vez han sentido que no son suficientes en algo o que no saben ni por dónde empezar y se han preguntado hasta quiénes son. Pues ella les va a resolver o les va a apoyar a cómo saber o cómo identificar ese tipo de cosas. Así es que el día de hoy, esa va a ser una ventana para que ustedes comiencen a sanar y comiencen a hacer algo diferente y se empiecen a entender un poquito más. Pero antes de todo, vamos a hablar un poquito de su vida. ¿Cómo la conocí yo a ella? A ella la conocí desde hace varios años. Coincidimos justo en que fue mi paciente cuando yo estaba dando mi servicio. Después lo supe, al principio no. Posteriormente coincidimos en natación. Y bueno, ella es Carlita. No es Carlita, ella es una terapeuta. Y sobre todo muy empática. Porque sí, así como ustedes lo dicen, todos a lo mejor tienen un título o todas las terapeutas tienen un título, pero no cualquiera tiene ese nivel de conciencia y me refiero al aspecto humano. Ella es una psicóloga muy humana y que de verdad empatiza mucho con sus pacientes. Así es de que ella no podía faltar y tenía que estar aquí conmigo porque a ella sí puedo decir, se la recomiendo. Entonces ella es Carla Domínguez, terapeuta. Bienvenida, Carla. Yo siempre le digo Carlita por esa cercanía que yo siento contigo, pero en realidad, como dices, el respeto que yo tengo sobre ti y que te has ganado no ha sido por cualquier cosita que has hecho. Entonces, más que bienvenida y más que contenta que estés aquí y sobre todo sé que vas a apoyar a muchas personas. Yo me enfoco mucho en las mujeres porque es con quien obviamente por ser mujer pues siento una mayor cercanía, una mayor empatía, pero eso no quiere decir que no me enfoque en los hombres, porque tengo un esposo que amo y tengo 3 hijos, tengo a mi papá y mi entorno está rodeado de hombres. Mas sin embargo, como les digo, pues siempre me empatizo más con las mujeres. Entonces, pues bienvenida. Gracias, Adri. ¿Cómo te sientes estar aquí? Un poco nerviosa todavía, pero bueno, vamos fluyendo. Sí, ¿qué dices? Yo soy muy buena para escuchar. Sí. Creo que soy más buena para escuchar que para decir. Ah, ok. A veces sí. Sí, a veces sí. Muy bien, vamos a comenzar contigo. Antes de continuar con ella y de llegar a esta parte a la que les estoy invitando, quiero que conozcan un poco de su vida. Entonces, por eso siempre hago las preguntas normales para saber de dónde venimos, quiénes somos y de dónde salió que ibas a ser psicóloga. Así es que comenzamos con la primera. Ok. De tu infancia, háblame sobre tu infancia. ¿Qué te puedo decir de mi infancia? Pues yo creo que como la mayoría de personas tenemos pues algunas situaciones a lo largo de la vida que nos marcan, ¿no? Entonces mi infancia en algún momento decía pues como que me era un poquito amarga por diferentes situaciones que se presentaron, pero creo que lo he aprendido a ver con mucho amor. Es decir, creo que tengo dos padres que son maravillosos, aunque han tenido como sus limitaciones personales y su propia historia, pero en lo que cabe fui muy libre, o sea, siento que fui muy libre. Y era también muy inquieta. Creo que he tenido... ¿Quién creería que fuiste inquieta? Sí, era muy inquieta, entonces de repente yo pues no era que me emberrinchaba, pero había situaciones como que, curiosamente como que siempre estaba pensando, creo que era muy sensible desde muy chiquita, que había cosas que yo me preguntaba, no sé si sea tan normal que un niño se esté preguntando como de ¿por qué se comportan así? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué la vida funciona así? ¿Por qué los adultos hacen eso? Y yo creo que eso tenemos algunas personas en común. Ajá. Entonces era mi caso, como que había cosas a las cuales yo era muy, 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 muy sensible y como que me tocaban mucho aunque no fueran mi experiencia desde chiquita, y que había cosas que yo percibía como injustas
Y entonces era, por ejemplo, cuando yo decía, me voy de la escuela porque, no sé, es injusto esto, ajá. Y que me trajeron en su momento ciertas dificultades, porque yo también como niña no sabía ni siquiera expresar qué era lo que estaba pasando en ese momento, pero creo que la puedo definir así, como que siempre fui muy sensible y siempre estaba pensando en por qué sucedían las cosas. Uh-huh. Tú llegas a esa conclusión ahora después de que, claro, eres terapeuta, tuviste un trabajo interno uh-huh. para llegar a esta conclusión. Pero, ¿cómo podrías tú decir que venciste como niña, o tú siendo la niña, siendo tan sensible y todo esto, ¿tú cómo veías esa situación en ese momento? Pues se me hacía como que no lo entendía, simplemente no lo entendía, como que yo le daba vueltas y vueltas y vueltas, y a veces sí, ya después, ahora pues como psicóloga digo, oh, eso tiene un nombre, lo que yo hacía tiene un nombre, porque yo era como la niña era una niña con la que los demás de mi salón, ciertas niñas no se querían juntar tanto. ¿Por qué razón? Bueno, hay temas como de a veces de niño, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué no se quieren juntar conmigo? Y en algún momento pues observaba mucho, entonces decía, si me llevo un juguete seguramente se van a querer juntar conmigo, pero ahí va la mía, no me voy a querer juntar con ellas. Ahora no se lo voy a prestar. Ajá, y lo hice y resultó, y fue como que dije, entonces ahora sé que de alguna manera las situaciones, el contexto, pues condicionan muchas cosas. Si das algo a cambio, más o menos. Ajá, es que también que hay muchas situaciones variables que están influyendo en que algunas personas nos comportemos de cierta manera. ¿Me podrías dar un ejemplo, por decir, mira, yo viví esto y yo entendí que era esto, ahora de forma profesional? Por ejemplo, que a veces es muy dado que, por ejemplo, en la escuela no es generalizado, porque dependen muchas variables, ¿no? Pero, ejemplo, hay ocasiones en las que un grupito no se quiere juntar con otro grupito, o con ciertas personas en específico, y tiene que ver también con la sensación de poder y visibilidad que la persona líder tiene ante esa situación. Es decir, el hecho de tener esa sensación como de control sobre el grupito de yo me junto, y también en las personas que juntan a este líder, que en muchas ocasiones no es porque tengan una relación genuina con esa persona, sino por el miedo de pasarse, de quedar en el otro bando, de ser los acosados. Entonces, si tú pones a un niño a elegir entre quiero que me violenten a violentar o ser el grupo del poder, van a elegir. Uh-huh. Entonces, no sucede tan así, tan pensado, pero en muchas ocasiones hay muchas variables que están generando que los niños se comporten de esa manera, o están reforzando que se comporten de esa manera. Y eso es lo que tú viviste. Ajá, entonces yo en aquel momento pues no entendía ni poquito qué era lo que pasaba, pero también como que he sido muy selectiva, entonces en aquel momento prefería estar sola que ceder como a ciertas cosas. Y después encontré a una gran amiga, que es mi amiga hasta la fecha, y Qué bonito. Sí, entonces como que quizás a partir de ahí, como que si yo encajo con alguien, soy como muy perteneciente a ese grupo, y mi grupo es chiquito, pero es como muy apegado, y son generalmente vínculos que ya tienen muchísimos años. Ay, qué bonito, porque como te decía, creo que eso se tiende mucho a cambiar dependiendo de la situación como tú estés. Regresando a tu infancia, dices que tú eras inquieta, que tuviste una familia, se puede decir que tradicional, tu mamá y tu papá uh-huh. juntos, tu papá estaba en Estados Unidos, no, ¿o no? Siempre estuvo contigo, uh-huh. y tuviste una buena relación con ellos. Uh-huh. En ese momento en tu infancia, ¿te llevabas bien con tu mamá y con tu papá? Sobre infancia y adolescencia. Sí me llevé, creo que siempre me he llevado bien con ellos. En la infancia específicamente creo que un factor que influyó era que vivíamos
como también casi no sucede acá en el municipio, una familia o varias familias en un solo terreno. Entonces pues de repente se presta conflictos que son de chiquitos y ya pasan como en discusiones de grandes o cosas por el estilo, y crecí también entre muchos varones. Entonces de repente creo que por eso llegaba a ser un poquito tosca, porque éramos nada más 2 niñas entre muchos niños, entonces quizás eso influyó. Pero bien, en la adolescencia pues no era... Rebeldona, ¿no? ¿Fuiste rebeldona? Sí fui rebelde, porque sí, creo que... Bueno, no sé decirte, ahí tendrías que preguntarle a mi mamá. Oiga, fue rebelde. Sí, es que tendría que responder eso. ¿Pero sí. ¿Tú cómo te consideras? Creo que he sido de repente muy atrabancada, o sea, como que de repente no pienso demasiado las cosas y las hago. Y en la secundaria o en la adolescencia eso me caracterizaba mucho. Entonces, pues creo que ya venía con este tema de por qué las cosas funcionan así, por qué esto, por qué lo otro, la vida y no sé qué, tantas cosas, que en la adolescencia se hizo más intenso. Entonces, como que esos eran mi mamá tenía un chiste de que a veces yo lloraba por las penas del mundo. O sea, no solamente eran mis penas. O sea, te las personalizabas, pues. No te pertenecían, pero las hacías propias. Sí, o sea, sí, es que era muy, muy sensible a muchas cosas. Entonces, de repente yo estaba triste, yo tampoco no sabía ni siquiera a veces por qué. O a veces estaba como pensando otra vez en que la vida y esto y el otro. Y por eso mi mamá tenía como teníamos este chiste, o tenemos de repente este chiste de que yo lloraba por las penas del mundo. Entonces, ya te imagino. Sí, estaba casi siempre en posición fetal pensando, y así fue como mi adolescencia. La vida injusta. La vida injusta, porque la gente actúa así, porque... No me entienden, no las entiendo. Ajá, yo no entiendo esta sociedad. Y creo que justo desde ahí también empezó una onda, o he tenido como una espinita en cuestión de temas sociales, porque no ha sido nada más como con las personas cercanas, sino también era como de por qué tratan así a los animales, porque la gente no es consciente de que tiran basura y nos perjudicamos todos, como temas también sociales. Entonces por eso eran las penas del mundo, no eran mis penas específicamente, sino temas sociales que yo me enganchaba mucho. Entonces, pues eso era como... Se puede decir que eso era lo que te marcaba a ti. Durante tu infancia eso fue como lo que te marcó. O sea, la sociedad, el ver, como tú dices, ay, cómo las cosas no funcionan, a lo mejor de forma correctamente. Tú lo percibías, ¿no? A lo mejor las personas no actúan de forma correcta, o no existe como este equilibrio o esta justicia, ¿no? De cierta forma. Sí, que justo ahora lo veo muy diferente. En aquel momento sí era como todo blanco o negro. Y ahora es como pues sí, es que si le preguntas a alguna persona sobre una situación que para ella es injusta, para la otra parte no es injusto. Entonces he aprendido como a mediar mucho esa parte de, ver, es que sí, para ti puede ser injusto, pero ¿quién dice que realmente es injusto? Es injusto dependiendo de qué, ¿no? O sea, es muy desde subjetivo. qué punto de vista. O correcto, incorrecto, pues también es como muy blanco, dependiendo de negro. cuál punto de vista. Yo siempre le digo a mi esposo, justo ayer estábamos platicando y le digo, ayúdame a ver otro ángulo de este problema, por decirlo así, o de este tema, porque yo lo estoy viendo así, pero cuando ya lo ves de este otro punto de vista, ya no lo vas a ver igual, porque no es como dices correcto, incorrecto, sino simplemente hay que verlo desde diferentes puntos de vista. Y aquí es donde este tema me gustaría mucho dejarlo claro. Bueno, quiero decirles que a mí me encanta este tema de hablar de el por qué. Yo también me identifico contigo diciendo, bueno, ¿por qué esto? Yo le digo a mi hijo medianito, oye, pues ya no me preguntes por qué, porque es el por qué y por qué. Y me dice mi esposo, se parece a ti, así te la pasas. O sea, quieres encontrar respuestas hasta en donde no existen a veces las respuestas. Y tiene que llevar un punto en un equilibrio en donde, pues, no dependen de ti. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa? Pues hasta cuando te autoconoces, hasta cuando empiezas a trabajar en ti. Y yo por eso me hice fan, por decirlo así, de la psicología, de cómo funciona la mente, de por qué actuamos de cierta manera
y que para poder entender, y sobre todo tú que tienes muchos pacientes, para poder entender por qué esa persona actúa así, pues debes de saber el contexto de todo ese proceso, porque efectivamente, ¿qué pasa en una familia que existe? Ejemplo, mi hermana y yo vivimos en el mismo hogar, vivimos los mismos papás, ¿verdad? Lo mismo. Y sin embargo, el mismo tema, que en mi caso fue el alcoholismo, ¿no? de mi familia y la violencia que hubo, yo la percibí de una manera muy diferente a ella. Y nos afectó de cierta manera en diferentes circunstancias o de diferente forma. Y cada quien la captó, igual que mi hermano, mis hermanos, así como de, cálmense, eso no es problema. Y así como que, fue un problema enorme. Y para él así como de, pues sí, pero no al grado. Y como tú lo dices, de eso depende la percepción que se tenga. Entonces, regresando a ti, por eso te decía, ¿qué temas se te hicieron como que te marcaron tu vida para que tú en este momento, o en qué momento tú decidiste ser psicóloga? ¿O por qué sientes tú que elegiste esta carrera? Porque justamente esa temporada de la secundaria, pues sí se manifestó en depresión, que el famoso tema de la depresión, se manifestó en una depresión muy severa. Entonces también creo que en el momento en el que nos conocimos yo era un esqueletillo, o sea, sí, estaba muy delgada, porque también junto con la depresión como que vinieron muchos temas de la alimentación, y yo no quería comer, o sea, no tenía hambre, y en algún momento como ¿Dejaste que de comer? dejé de comer. Entonces en algún momento pues como que mi mamá, no te estoy preguntando, vamos a atenderte y ahora. Y también gracias a muchos familiares, a mucha familia, creo que me considero muy afortunada porque ha habido personas en mi vida, parte de mi familia, de mis amigos, de personas cercanas, que me han apoyado. Entonces en aquel momento hubieron varios familiares y estuvieron también como al pie del cañón, atentos de lo que sucedía conmigo. Y ahí fue el primer contacto que yo tuve con la psicología. Tenía como 14 años, algo así, 13, por el estilo. Y dije, órale, a mí me gusta eso. Porque mi depresión no estaba tan severa. Y creo que es un tema importante. Mi mamá, en su buena intención y también en desconocimiento que en muchas ocasiones tenemos, me llevó con una... Creo que no era psicóloga, pero era una persona que pues intentó hacer terapia conmigo. Entonces también como yo era una niña, como que los cambios físicos también me costaron mucho en la adolescencia, como que yo decía, ay, no, espérate. Y también era una niña muy desarrollada para mi edad. Entonces también eso del acoso en la calle, el acoso de los compañeros, de repente ese tema me perjudicó mucho. Con esta persona que me llevó mi mamá, me atendía en la sala de su casa y tenía un hijo que de repente me decía cosas. Entonces yo dentro de ayudarte, me perjudicó muchísimo. Y también como que pues mi música, recuerdo mucho una recomendación que le hizo a mi mamá, de no le permite escuchar esta música, y yo así, me están quitando mi identidad, o sea, me están quitando lo que yo era, y colapsé. Y mi mamá pues en ese intento de ayudarme, las cosas terminaron peor por la persona con la que nos acercamos a pedir ayuda. Que en la práctica profesional se llama iatrogenia, es cuando en lugar de beneficiarte te perjudican más de lo que ya estabas por una mala práctica profesional. Entonces después de eso optamos por otra opción y entonces fue totalmente diferente. Dije, wow, me gusta, o sea, como que dije, a mí me gusta mucho esto porque... ¿encontraste el porqué? Sí, sentí como mucho agradecimiento con la persona que me atendió en aquel momento, y dije, me gusta, como que me gusta esta onda. Después yo iba en puericultura en el CBX, también llevábamos algunas materias de psicología. Ahí conocí un poquito más la psicología y dije como que sí, me gusta. Me gustaba algo referente a salud, como que yo decía, me gusta mucho el cuerpo humano, me gusta mucho como la salud en general, y le aposté por psicología. Entonces pues creo que
que acertaste. Sí, acerté. Me fue, creo que muy claro el hacia dónde quería ir. Bueno, y sobre todo por ese evento que pasaste, que es muy común, que es la depresión, que justo ahorita vamos a adentrarnos en ese tema, porque, como te comentaba, creo que todas las personas que cuando ya las veo mal o algo veo que digo, y porque es muy característico, ¿no? Sí. Es muy característico los síntomas, nada más que a veces no nos damos cuenta, al menos quien lo vive no se da cuenta hasta, pues ya después, ya cuando ya vas a lo mejor en un nivel más avanzado, y quien se da cuenta pues son las personas cercanas a ti, son las primeras, ¿no es así? Las primeras que identifican como pues esos cambios, porque yo creo que se siente, tú sientes esos cambios. Yo también estuve, si tú checaste, también compartido que estuve en depresión en varias ocasiones, pero hubo un punto en el que sí fue ya muy intensa el nivel de depresión que yo tenía. ¿Y cómo me di cuenta? Pues para mí era sentir mucha tristeza y mucha injusticia con la vida. Yo creo que ahí es donde comienza. Ahorita tú vas a hablar más sobre eso, pero antes de llegar y todo esto, ¿qué es lo que más te gusta de la psicología? ¿Qué me gusta? Pues el contacto con las personas, o sea, la psicología tiene varias aplicaciones. Entonces, entre la investigación y la clínica, me gusta bastante. Como que el estar en contacto con las personas, un poco conocer como sus contextos, el ver también o sea, de un punto de inicio a ya después, el cómo van. ¿Cómo va su proceso? Va su proceso, van aplicando estrategias, etcétera. Es como muy reconfortante el ver como esa transición de un punto a otro. Eso es como lo que me gusta. ¿Y por qué aceptaste trabajar? Bueno, yo más que trabajo, fíjate que yo siento que yo no te propuse así como que vamos a trabajar, como que yo te propuse vamos a donarnos, ¿no? Como que fue así de vamos a donarnos a hacer una labor social, porque yo creo que esa fue la invitación que yo te hice y que a lo mejor muchas personas no pueden entender, pero a lo mejor habrá varios que sí nos entiendan lo que es hacer labor social. Para mí la labor social es cómo puedo corresponder o cómo puedo dar, porque yo siempre he dicho, yo tengo mucha gratitud, porque yo tengo gente con la que me siento bien agradecida, incluyéndote, de lo cual me siento bien agradecida, que digo, wow, o sea, sin conocerme mucho, sin nada, vamos a darle, y se donan para hacer un bien para la sociedad, y estoy rodeada de mucha gente así. Entonces, por lo tanto, a veces pienso yo que toda la gente es así, y no, es muy poquita la que cree y confía en hacer una labor social. Y de hecho yo la primera vez que empecé a rodearme de gente que hacían labores sociales, o sea, que hacían por los demás sin pedirte algo a cambio, para mí era raro, porque yo decía, algo quieren a cambio, o sea, algo me van a pedir, y para mí no era normal, hasta que lo fui normalizando y fui aprendiendo a través del tiempo. Entonces yo te propongo eso a ti, y yo dije, pues aquí como que ya le dije a una y me mandó a volar, porque como que, ¿cómo vas a ir tú a hacer eso? Y como, ¿por qué vas a ir a dar pláticas, a darle a las personas si ni quieren? Y yo, claro, así vino una persona y a mí me dio una plática y yo de eso mi vida cambió, y la de mi familia y la de todos, por una persona que vino a donar hace su tiempo. Entonces, el hecho de que tú lo hayas aceptado, quiero saber por qué. Pues creo que por lo que te digo, como que siempre tuve esa inquietud del tema social. Como que sí, había esa espinita en mí quizás parte de mi personalidad, como del hacer labor social, de si se puede como ayudar o beneficiar a alguna persona respecto a eso, pues como hacerlo, ¿no? Entonces quizás eso, porque así que te diga yo una respuesta específica, no. También soy muy curiosa de repente, entonces también quizás entre la curiosidad, esta espinita de la labor social, creo que fueron ambas. Sí, porque déjenme decirles cómo fue esa labor social. Yo tenía un trabajo, ¿verdad? Que tal vez ni me correspondía a mí eso. La verdad es que no era un tema
No era, no era un tema que dijeran, a Adriana le corresponde hacer esto. No me tocaba, pero como que yo me sentía con la responsabilidad, bueno, si alguien más a lo mejor no tiene esta intención, yo sí quiero tenerla. ¿Por qué? Porque pues yo quiero hacer esto, y yo quiero comenzarlo. ¿Y qué era lo que hacíamos al decir labor social? Pues eran charlas, ¿verdad? Armabas charlas y de autoestima, de autoconocimiento, de violencia, de autoestima, ¿verdad? Eran varios temas de abuso, de adicciones, de todo esto que aunque parezca trillado, que digamos, ay, hay mucho tema, no, y créeme que identificarlo y ir a llevarlo, no, y ya cuando te ibas a campo y veías, decías, híjole, hace mucha falta eso, sí. ¿Verdad? Y nos dimos cuenta que nos quedamos cortitas para todo lo que se necesita hacer. Y a veces también te topas con estas realidades en donde seamos realistas, 2 personas para toda una comunidad. Nos aventuramos y creo que en su momento hicimos lo que pudimos también con las herramientas, porque aparte era eso, el espacio específico como para atender a las personas. Entonces sí era mucho trabajo y hubo muy buena respuesta de la comunidad, afortunadamente, pero también y fue un desgaste muy grande. Fue un desgaste muy grande. Entonces sí, la verdad y era frustrante de repente no tener apoyo, ¿te acuerdas? Así de, ay, no nos apoyan ni cómo, pero hicimos lo que pudimos y yo me siento muy contenta de eso que hicimos juntas. Y yo creo que se nota, o sea, cuando algo se quiere, a mí me han dicho muchas veces, ay, a ver, es que tú no das un paso sin guarache. Y yo, pues, quien no me conoce, porque quien me conoce sabe que claro, a mí me gustan las ventas y me gusta todo esto, porque es algo natural que traigo, pero me encanta hacer labor social. Y más, estoy rodeada de pura gente que me dona tantas cosas en su tiempo, en una escucha. Entonces, ¿qué más puedo hacer? ¿Verdad? Entonces, si hay alguien que le hace un ruidito a este comentario y que dice, a mí también me gustaría hacer labor social y yo creo que esto podría sumar, que no lo piensen, hay que donarnos y ahí siempre hay una forma, porque si tú tienes algo que dar, créeme que hay algo que te pueden donar y así somos una red. Yo creo que todos necesitamos de todos y tú me apoyas a mí en un sentido, yo apoyo a ti en tal sentido y todos podemos hacerlo. Entonces también debo decir que te voy a invitar a algo porque tengo un proyectito, pero ahorita yo sé que no puedes porque tienes así de pacientes, entonces no te das abasto a tantos pacientes, pero sí te vamos a buscar un espacio para eso que es bueno, que también no es de dinero, pero es una labor social. Y que al fin de cuentas se viene recompensando con otras cosas. ¿Crees que existen algunos mitos sobre nuestra salud mental? Sí, todavía muchos. Por ejemplo, creo que ya no tanto, pero uno de los más comunes es el de solamente van al psicólogo los locos. Yo no estoy loca. Cuando en realidad no. Va quien quiere atender su salud mental. Otra, también el con echarle ganas como que las situaciones se van a mejorar, que tampoco a veces no es cuestión nada más de echarle ganas, dependen de muchas cosas como el contexto también. No sé si tú has escuchado yo puedo solo, ¿no? Ay, yo no puedo solo, sí, eso no es para mí. Yo puedo solo. Y yo puedo solita o yo puedo solito, yo no necesito ayuda. Sí. El resistirse a buscar ayuda, yo creo que es mucho. De hecho, yo a varias personas les he dicho, ¿ocupas ayuda? Y así como que una ofensa, ¿no? De, ¿cómo voy a ocupar ayuda? O sea, no ocupas ayuda. Y yo siempre pienso que el primer paso para cambiar tu vida o para sanar algo, pues es aceptar que ocupas ayuda y aceptar que no puedes solo, ¿sí o no? Sí, incluso hay como varias corrientes de la psicología, así como dato general. Hay diferentes corrientes, entonces ahí está esta imagen típica del diván, donde estás acostadito y el psicólogo está atrás. Ese es como cierta corriente. Hay otro que dicen, o hay chistes como que, ay, es que vas a ir a que el psicólogo te dé tu abracito, ¿no? Que está como
como es el estereotipo de cierta corriente que le decimos humanismo, hay otros que trabajan con familiar, o con familias en general, que es el sistémico, hay, por ejemplo, el cognitivo-conductual, que es el que tiene más evidencia científica de que funciona. Entonces también muchas ocasiones las personas no saben que existe esto porque tampoco, no saben, pero tampoco sus terapeutas les dicen que existen corrientes ni qué es lo que van a trabajar con ellos. Entonces también tienen el derecho de ir a preguntarles qué enfoque o qué van a trabajar con ellos. ¿Y cómo podemos identificar? Y te lo está diciendo una persona que ha pasado por muchos terapeutas y sobre todo me he enfocado que también pues, mi familia, ¿verdad?, reciba ayuda. ¿Cómo identificar que es un buen terapeuta? Porque pues, desde mi punto de vista, para mí, que sea humano. Que sea humano, porque sí puedes tener el título y lo que tú gustes, pero para mí un terapeuta tiene que ser muy cercano. Aparte de profesional, claro, o sea, punto número 1, profesional, pero tiene que ser cercano. Tuve una experiencia negativa con un me decían, ¿cuál es la diferencia entre terapeuta y psicólogo? Ahorita me lo dices. Pero tuve sí, no, nada agradable, en donde era como tú dices, a lo mejor era su técnica, ¿no? Pero nunca me explicó que nada más era escucharme y nada más sí, no, ya me despachaba, decía yo, y yo nunca sentí esa cercanía en la de que me está entendiendo por lo menos, o me está poniendo atención. Era así como, pues nada más vengo a hablar aquí como loca, pues no tiene caso. Todo lo demás en todas las ocasiones que me tocó, pues la verdad es que tengo puras experiencias buenas, a excepción de eso. ¿Cómo identificar que es humano, pues profesional y humano? Primera situación, porque también me gustaría aprovechar el espacio y también porque se me ha presentado como la situación recientemente. Los psicólogos, no medican, o sea, ni chochitos, ni nada, de nada, o sea, nada que tenga que ver que tómate el tecito de esto, que medicamento, no, los psicólogos no tenemos permiso para medicar. Otra cosa también que sí hace falta como esta parte de ser humano, pero a veces también algo que toca como psicólogo es confrontar, o sea, a veces ponerle el escenario a la persona. Y otra situación es que también, que es importante, no puede como haber o no vas a beneficiar en nada el que impongas tus creencias ante el paciente, es decir, tus creencias religiosas, moralistas o morales o de valores, etcétera, son tus creencias y las del paciente son las del paciente. Entonces, también respetar y trabajar con lo que el paciente tiene, sin imponer tus ideologías, porque ahí ya no. Hay una metáfora que utilizamos que es como la relación de paciente-terapeuta. Tú estás como paciente en una montaña y vas por un camino. Yo, como psicólogo, la única ventaja que tengo, como psicoterapeuta, la única ventaja que tengo es que desde donde yo estoy, en mi propia montaña, tengo conocimientos y habilidades que me ayudan a decirte, oye, por ahí, por el camino por el que vas, hay como este bachecillo. Si utilizas esta herramienta que traes, puedes como ir manejándola así. Lo único que yo tengo de ventaja es que yo tengo un panorama más amplio a tu camino, pero es lo único, porque tampoco es como que el psicólogo tiene la razón absoluta. Entonces hay estrategias, hay manuales, hay protocolos que se utilizan como para dar un tratamiento, y tampoco es como de me lo saco de la manga y órale, ¿no? Entonces no, son como herramientas así. Y tiene que ver mucho así como me decía una persona, es que a mí no me latió ese terapeuta, no me latió. Y yo soy mucho dada, pues sí, porque yo soy mucho de la intuición. Si tú estás viendo y vas y no tienes como tal un proceso, pues una de dos. O el que está mal es el terapeuta, o tú eres la que no lo estás echando ganas, ¿no? Porque, y te lo digo, o sea, como una persona, como una paciente. Tú que eres pues una profesional, quisiera que me dijeras, porque yo creo que la mayoría tenemos esas preguntas. Es que también hay un punto medio, es decir, hay ocasiones con las que no tienen que ver con las habilidades necesariamente del terapeuta.
sino que hay personas con las que sí puedes establecer más rápidamente cierta empatía y hay otras con las que no, y no es un tema necesariamente de que haga mal. También el que tú te sientas a gusto, que te sientas cómodo, cómoda, es importante. Entonces, a veces puede ser que algo ahí no te esté haciendo check de tu terapeuta, o también que se vale también preguntar, o sea, por ejemplo, esto de qué vamos a trabajar o qué terapia o qué enfoque utilizas. También se vale pedir las cédulas profesionales, porque luego por ahí encontramos personas que andan dando terapia cuando no tienen pues como el permiso legal para hacerlo. Entonces, o la preparación. Entonces también son herramientas o tips que pueden utilizar para asegurarse de que van con alguien que más o menos sabe del tema. Okay. ¿Qué es lo que más te llega a consulta? De lo que más llega en general en la clínica, de lo que más llega es depresión. Temas de depresión y de ansiedad, ya sea por temas familiares, amorosos, etc. Pero depresión es como lo que llega más. Siento que hay de todo, pero todo va relacionado a lo mismo. Por ejemplo, si una fractura amorosa, un duelo, lo que sea, pues conlleva una depresión, ¿no? En todo eso. Entonces, si esto es lo que más hay, de hecho, yo te decía, a los que he entrevistado, la mayoría que sí, estoy saliendo, o ya pasé, me incluyo, como te decía, me incluyo en ese proceso que estuve 2 veces, pero una muy, muy fuerte. Ya la segunda que me pasó, pues ya como que logré identificar qué me estaba pasando. La última solamente me daba a mí mucho sueño, sentía mucho agotamiento y solo quería dormir. Y yo soy una mujer muy activa, muy activa. Entonces yo solamente me acostaba y yo no entiendo por qué tengo mucho sueño, yo no sé por qué no tengo ganas de hacer nada y solo quiero dormir. Y eso fue algo como que leve, no lo que me pasó, pero yo rápido identifiqué, pues esta no soy yo. O sea, hay algo que está pasando. ¿Qué pasa en la depresión? En la depresión. No me voy a ir a explicaciones como tan técnicas, pero se podría decir que la depresión es como un estado en el que entras de inactivación. Es decir, como esto que decías de yo no tenía ganas de hacer nada, quería estar casi siempre dormida, porque también el tema de, por ejemplo, el apetito, puede que a veces se cree que la persona deprimida no come, pero no, hay personas que tienen síntomas de depresión y comen de más. Yo te iba a decir, yo más bien comía mucho, una exageración. Entonces, o hay personas que, por ejemplo, tienen alteraciones del sueño, o sea que sí duermen, pero como que su ciclo del sueño está muy desregulado. Pero algo como muy característico es que dejan de hacer actividades. Entonces, se podría decir que es una forma en la que la persona encontró para manejar la situación o el contexto en el que está. Básicamente medio existir ahí. Y que se queda en inactivación, porque digamos las herramientas que antes utilizaba como para compensar todo su contexto ya no le funcionaban. Y se siente, yo sentía mucha tristeza y como te decía, injusticia divina, hasta divina. Yo decía, no, es que es injusto. Esto fue cuando me llevó al grado pues, de quererme quitar la vida. Y muchos juzgan que no puede pasar, porque yo muchas veces me llegan a decir es que querías chantajear. Y de verdad, no. O sea, de verdad, si pasa por tu mente, dejar de existir. Sí. En mi caso fuera y yo veía a mi hijo y decía, pues, y me decía, ¿cómo pues es tu hijo y la razón de vivir y todo esto? Y yo decía, pues es mi hijo, pero lo va a poder cuidar su papá. No, yo eso pensaba, yo no soy suficiente porque el autoestima baja. Bueno, al menos en mi caso, yo creo que tenía una autoestima muy baja, que yo no sentía que merecía ni mi propio hijo. Entonces, el hecho de yo querer terminar ahí era porque, pues para mí no había una solución. ¿Qué hacer? ¿O cómo puedes tú decirle a una persona que está viviendo, cómo identificar lo que acabamos de decir? Yo creo que son las cosas más claras. Pero si tienes un familiar y que a lo mejor, o si nos damos cuenta, yo no me daba cuenta. O sea, yo me di cuenta hasta que me pasó algo pues terrible, que ya actué,
y que por decir, pues me salvaron de esa situación. Y yo fue de manera como que, a ver, espérate. Y ya fue que recibí ayuda y entonces ya en la ayuda ya me di cuenta. Pero yo no me daba cuenta que yo tenía depresión. ¿Cómo identificar que necesitas ayuda? Ok, quitando un poquito la etiqueta de la depresión y poniéndolo más en así como de que necesitas ayuda, específicamente como en este contexto de lo que llamamos depresión, sucede algo muy curioso que es lo que se llama visión de túnel, es decir, solamente en ese momento todo es negativo, aunque haya cosas que son agradables o positivas en la vida, las cosas en realidad es como de si yo tuviera un túnel así y solamente esto que es bueno no está dentro de mi visión, como si tuviera unos lentes que todo lo ven gris o que lo ven oscuro. Entonces también por eso no funciona el échale ganas, esfuérzate, el que si lo quieres lo tienes. O tienes que tener la motivación. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre sentir una tristeza a ya que es una depresión? Ok, la diferencia es que, por ejemplo, la tristeza pues es una emoción y como cualquier emoción dura muy poquito, o sea, es corta. Y la tristeza es como, o la depresión, perdón, es como un estado de tristeza permanente que cada vez va como inactivándote más. Entonces esa sería como la diferencia entre una y otra. Ok, muy bien. Espero quede claro. Creo que para mí sí. ¿Qué frases internas o pensamientos son señales de alerta? Ok, en la depresión, o en lo que llamamos depresión, como etiqueta diagnóstica, esto de la visión de túnel, que hace rato platicábamos, la visión de túnel, que es ver solamente el contenido malo, también empieza a ver como muchos pensamientos pues negativos al respecto, la inactivación, cuando empiezas a dejar de hacer cosas que antes te gustaban. Entonces, como hace rato te decía también, la depresión tiene que ver con la inactivación de la persona, porque a lo mejor en el contexto lo que sucedía o las herramientas que tenía ya no le fueron suficientes y recurre a inactivarse porque es el modo en el que de alguna manera está sobreviviendo. Y también en el suicidio hay una frase que utilizamos mucho los psicólogos, que el suicidio es la respuesta definitiva o la solución definitiva a un problema temporal. Entonces esto que decías también de, pues, era como el que muchas ocasiones las personas no quieren quitarse realmente la vida, lo que quieren es dejar de sentir el dolor, de sentir el malestar que están sintiendo. Sí, porque yo decía, yo quiero que termine. Entonces si esto no termina de otra forma más que así, pues que se termine de alguna manera. Y pues como familiar, ¿cómo puedo identificar entonces que necesita ayuda o que no es una simple tristeza? Pues por ejemplo porque en muchas ocasiones está lo que conocemos como la depresión funcional, donde la persona no deja de trabajar, por ejemplo, no deja de hacer como ciertas actividades que son como obligaciones, pero sí hay otras actitudes, por ejemplo, el dejar de hacer actividades que disfrutas, el que te empieces a alejar como de las personas o tu círculo, que haya más irritabilidad, que a veces también las personas lo refieren incluso a modo de chiste, como de ay, sería mejor estar muerto o cosas por el estilo. Podrían ser como señales de alerta. Y, perdón, también algo importante es que en muchas ocasiones no ayuda demasiado cuando vemos a alguien triste, también el contexto cambia. Entonces muchas ocasiones está como la familia intentando apoyar de una manera en la que a veces no apoyan tanto, por ejemplo el de ay, échale ganas, mira, la vida es bonita, mira, no sé qué, y como que porque también la familia, las personas cercanas cambian su comportamiento cuando hay un diagnóstico de por medio
o cuando ven o ponemos esa etiqueta. Sí, no, porque diagnosticada de depresión. tendemos a tratar de proteger, tratar de salvar y no descuidar, y quieres estar sobre esa persona tratando de evitar pues que no se vaya a hacer daño. Entonces, ¿cómo debemos actuar? ¿Cómo se actúa? Pues también tenemos como mucho este hábito de suponer que la otra persona necesita tal cosa, cuando pues en realidad no tenemos evidencia de que lo que realmente estamos pensando que piensa la otra persona es así. Entonces a veces vale más como el preguntar cómo te ayudo, porque va a depender también de cada persona. Y habrá personas que el simple hecho de escucharles y estar presente o hacer un acompañamiento es más que suficiente. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? Más que el tema de, mira, ya vengo y vámonos acá y vámonos allá, que a algunas personas sí les va a servir, a algunas no. Entonces, es que échale ganas, ya, ándale, vente y esto y el otro. Habrá para algunas personas que funcione, pero no para todas. Entonces también a veces se vale preguntar, ¿cómo te ayudo? O si la persona no sabe, quedarte y escuchar. Muchas ocasiones también cuando está este tema de tristeza ya muy, muy profundo, también dejas de comunicarte con las demás personas. Y todo lo que estás pensando, toda la perspectiva negativa que tienes, la injusticia de la vida. Injusticia. Sí. Es algo, un pensamiento que está nada más contigo, o sea, que es como muy propio y como que estás tú, dale y dale y dale. Sí. Y a veces está así, sí, porque es un constante que injusto, y todo es injusto, y hasta parece que más cosas te pasan injustas, ¿no? Por lo mismo, porque como estás centrado nada más en eso, pues sí. Entonces, eso por una parte, con los familiares a lo mejor preguntar más que suponer, y a lo mejor sí acompañar a pequeñas actividades, pero sin forzar a la persona. Porque a veces realmente a las personas con depresión el hecho de levantarse de la cama les cuesta o les implica muchísima energía. Para los demás de su contexto pueden decir, pero es que ¿cómo es posible? Y así no vas a mejorar o qué sé yo, ¿no? Y no beneficia nada. Entonces, para las personas también que están o estamos o hemos estado del otro lado, el activarte, el retomar las actividades que antes te gustaban. Se dice que hay como antidepresivos naturales, por así decirlo, que los antidepresivos naturales son cosas que por el propio hecho de hacerlas te generan cierto bienestar, aunque al inicio te cueste. Es decir, muchas ocasiones esperamos a que nos surja la motivación para hacer algo, y a veces es al contrario, a veces necesitamos hacer las cosas para que nos surja la motivación. Y como ese es el problema de la depresión, que hay una inactivación, a veces es necesario que pequeñas cositas, ya sea tomar un café, que te gusta mucho el café y que no lo tomabas, el tomarte ese espacio para ti ya implica también un cambio significativo en la vida de la persona. Y si es acompañado de alguien, perfecto. Entonces también esa parte pues de la persona que está siendo como la afectada, ¿no? Y pues en la posibilidad, en la medida de lo posible, asistir con algún profesional de la salud. Sí, porque fíjate que conozco casos de personas que les ha ayudado mucho el gym, o sea, el hacer ejercicio, llámese el gimnasio. Y yo conozco casos de personas que ahí es donde han, obviamente de la mano con un profesional. Yo siempre voy a decir, hay que ir de la mano con un profesional. Hay quienes, como tú dices, no necesitan y su depresión, ¿verdad?, la sacan así. También conozco, pero yo creo que ya en ciertos casos y ya más profundo, pues sí es con un profesional. Con quien hacer, porque sí conozco casos de que pues sí se metieron al gimnasio, o van a alguna rutina, o no sé, hasta en la iglesia, alguna religión, no sé, cada quien, yo digo donde les funcione. Y si a ustedes les funciona eso, perfecto. Pero si eso no funciona, pues hay que buscar ayuda. Y en la medida de lo posible, pues también es recomendado que aunque no sea como tan severo, buscar ayuda profesional. Pero si por alguna razón, porque también a veces es como el tema psicológico o la terapia es como de canasta básica, pero también seamos realistas, no cualquier persona tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, si quienes tienen la posibilidad pueden y quieren hacerlo,
perfecto, pero hay personas que no tienen los recursos o diferentes situaciones que no se los permiten. Entonces, pues el buscar o el retomar como tus actividades, tu sentido de, como las actividades que te gustaban, es algo que puede ayudarte a mejorar. Más la compañía de una red de apoyo, pues también es importante. ¿Qué primer paso recomiendas a alguien si se siente roto por dentro? Ya me quedé. ¿Cómo por dónde empiezo? Como por dónde empiezo. Roto por dentro. Es que tampoco te puedo decir como una situación así muy específica o una regla muy general. Creo que también es importante el saber por qué. Entonces, parte también como de la psicoterapia, que es importante la escucha. Es la escucha, pero la escucha activa, es decir, el yo conocer tu mundo y cómo estás percibiendo eso, que a lo mejor desde fuera yo puedo decir, creo que está también un poquito distorsionado o está o estos temas o estos elementos no se toman en cuenta. Entonces, ¿cómo ayudar a alguien que se siente roto por dentro? Pues igual, un poco conectando como con lo que es importante para ti y también con las redes de apoyo. Con decir, conectando con lo que es importante para ti, me refiero a, por ejemplo, hace rato decías que tú pensabas en aquel momento como de, es que se supone que mi hijo tendría que ser el motivo de mi existencia, ¿no? Que eso es algo bien común en los papás y las mamás. Muchas ocasiones como que necesitamos como que estos hijos sean mi sentido de vivir, en lugar de ser un sentido propio. Es decir, cuando tú depositas tu sentido de vivir en otras personas, es más fácil que se te vaya. ¿Por qué? Pues hay cosas que suceden con esas personas, pareja, amigos, etcétera, incluso hijos. Entonces es más bien como de por qué para mí es importante estar aquí para él, o para, no porque es importante porque ya no es mi sentido de vida, porque no me es mi todo, sino porque para ti es importante esa persona, porque tú quieres quedarte para esa persona, en lugar de que sea un motivo, al revés, o sea, que él sea un motivo para ti, sino que esos motivos sean tuyos, pero hacia afuera. Sí, porque tendemos a decir, es que yo estoy por él, o sea, no es ni siquiera por ti, es yo estoy por él, por mis hijos. Y la mayoría de mujeres yo creo que dicen, ¿y por qué vives en esa violencia? ¿Por qué vives en ese hogar así? Por mis hijos. Yo he escuchado un montón de veces, por mis hijos, o sea, aguanto por mis hijos. Y yo soy como de, espérate, pero en su momento no lo ves así. Yo creo que estamos en una época de sobreinformación y que hay tanta información, pero a la vez no sabes cuál sea la asertiva, lo más correcto para ti. Por eso yo te hago estas preguntas, como para decir, ok, el primer paso es, darme cuenta, ¿verdad? Que necesito ayuda. Te decía yo, pues la autoestima. Quiere decir que una autoestima que está alta o equilibrada, diría yo, que esté equilibrada su autoestima, pues es muy difícil, o no difícil, sino pues poco probable que tenga una depresión, ¿no? ¿O sí? Es que también en el concepto de la autoestima, porque podemos ver como los famosos TikToks o los Reels o cierto tipo de contenido que es como de tu autoestima y esto y el otro, y como una psicología muy positivista, es decir, como una psicología que le pretende enseñar a las personas que el sufrimiento no es viable y no es como la meta alcanzable cuando por como el que hecho, todo feliz y... cuando parte, por ejemplo, de la terapia cognitivo-conductual o de tercera generación, que es la que tiene evidencia, como filosofía tiene que por el hecho de vivir, o sea, no se le promete nunca jamás al paciente que todo va a estar bien y que la vida va a ser color de rosa, porque la vida de nadie es de color de rosa. Pero sí es como de, por el hecho de aprender también que aceptar esta dualidad de la vida, que por el hecho de estar vivos, tanto vas a tener sufrimiento como vas a tener inevitablemente momentos de felicidad, y que a veces en un mismo día, en un mismo momento pueden coexistir los dos, y por el hecho de existir somos propensos a ambas, no nos escapamos ni del sufrimiento ni del placer ni del bienestar.
Entonces, como también esto, ver que el sufrimiento no es ni totalmente eterno, pero tampoco el placer es totalmente eterno, porque a veces pretendemos alcanzar ese bienestar como de manera eterna cuando es inviable, no es humano. Nadie que yo conozca, creo que nadie en la vida ha logrado toda una vida sin ninguna adversidad de la vida. Entonces, en estos temas, regresando al tema de la autoestima, en estos temas de que de repente vemos los reels de TikTok, etcétera, como que dan esta sensación de que la autoestima es algo que necesitas trabajar tú para mejorar y que casi es algo que te vas a comprar. No, tiene que ver también con temas de autocuidado, tiene que ver con qué acciones llevas en el día a día que te cuidan a ti. Y cuidarte va hasta desde una situación muy insignificante, podría ser, entre comillas, como el descansar, como el a veces decir no. Entonces, el tema de la autoestima. ¿Y cómo cuesta decir no? El tema de la autoestima, sí, tiene que ver con este tema de autocuidado. ¿Qué tanto me cuido? ¿Qué acciones llevo yo a mi cuidado? ¿Qué hago para acercarme a ese cuidado mío? Y en diferentes áreas. Físico, necesidades muy básicas que a veces damos por hecho o dejamos en segundo plano. Sí, como el aguantarte mucho ir al baño. Ajá, por ejemplo. Sí, exacto, ¿no? Parece un chiste, pero parece un chiste, pero yo muchas veces digo, no, me espero. Y mis hijos muchas veces me dicen, mamá, ve al baño si te anda a hacer pipí sobre todo. Ve, y yo así de, no, espera, tengo que hacer esto. Y ahí es donde dices, oye, pues qué mensaje les estoy dando entonces a mis hijos de algo tan básico como una necesidad y no ir. Fíjate que yo considero, yo llegando como una conclusión propia, hice un análisis que es para mí una autoestima, tener una buena autoestima, al menos, es yo no estarme repitiendo, porque después de todo lo que yo he trabajado, ¿no? No estarme repitiendo constantemente que estaba mal. Porque en mi mente era de, hacía algo y hice algo mal. Aunque actuara bien, hice algo mal. O puede ser que haya afectado a alguien, o puede ser, era una constante en mí. Entonces para mí, yo concluí diciendo, la autoestima para mí es estar tranquila, sobre todo estar tranquila y disfrutar y agradecer lo que tengo, ¿no? Porque normalmente si me empiezo con ansiedad, que es el otro tema, empiezo con ansiedad cuando estoy en un futuro y estoy diciendo, es que tengo que hacer esto, y tengo esta meta, y si no la llego, y si no llego a eso, y voy a perder, una perdedora, porque todo esto, o ya invertí en esto y no la voy a hacer. Entonces me empieza una ansiedad de que no voy a lograr eso. Entonces a mi esposo me dice mucho, disfruta el proceso, disfruta el proceso. Y yo hace tiempo dije, yo entendí, y me gustó mucho esa frase, depresión es estar viviendo como en el pasado, en un constante pasado, ¿no? Como estar en un constante pasado, ¿no? Y una ansiedad es estar futureando, estar en un constante futuro de, y si no llega, y si pasa esto, y si, estos miedos es lo que te mantiene. Tu autoestima es estar como un poquito lo más equilibrada, porque a veces yo no me entiendo, digo, ay, no manches, ya. Oye, ahí viene mi no manches. Sí, aquí se detecta mi edad. Dice mi hijo, mamá, cuando dices no manches ya sabemos cuántos años tienes. Yo creo que ese es el humano, es lo normal. Carlita me podría decir que es como ese lluvia de emociones que se tiene, ¿no? Como tú dices, en un mismo día puedes tener alegría, tristeza, angustia y todo este tipo de emociones. Es como que tú solito analizar y decir, ok, todo esto es parte de mí, pero ¿cómo puedo analizar esto y cómo puedo tomar las cosas yo? Y esa es la diferencia entre una persona que cae en depresión o en ansiedad o una que está en un momento equilibrado, ¿no? Pues sí, tiene que ver, pero también parte de la autoestima, de la depresión y de la ansiedad tiene que ver con una situación también contextual. Es decir, si tú estás rodeada o estás en que en muchas ocasiones sucede en las personas que están bajo la etiqueta de depresión,
que dicen, pero es que no sé por qué me siento así, pero te dicen, pero es que mi familia está así, mi situación económica está así. Ajá, entonces es lógico que una persona en un contexto así se sienta mal. Entonces también es lógico que a veces si tú estás en un contexto donde constantemente te están invalidando, donde constantemente te están criticando, donde te están haciendo dudar de tu propia percepción, empiecen dudas sobre ti y que empieces también con temas de descuidarte y de estar hipervigilante a que si hago bien, que no hago bien. Y no es algo, por eso también es importante como que muchas personas, muchas ocasiones decimos como esto de, ay, es que tú, ¿cómo no te valoras a ti? ¿No te das cuenta que no sé qué? Pues a lo mejor el contexto, la persona no tiene el contexto apropiado para darse cuenta. Exacto, tú dices que a veces no te das cuenta. Ajá. O sea, todo el mundo puede darse cuenta, pero tú no te estás dando cuenta de Exacto. eso. Entonces también tiene mucho que ver, influye de quiénes nos rodeamos o en el contexto en el que estamos o el momento de la vida en el que estamos atravesando, porque habrá personas que tengan una situación o podríamos decir tienen la autoestima muy alta o son muy congruentes consigo mismas y están como en un estado de equilibrio, pero llega una situación en la vida y va a haber y puede haber una depresión o lo que conocemos como síntomas de depresión o de ansiedad que casi siempre van juntas. Entonces hay muchas variables que influyen para que una persona esté atravesando un momento difícil o esté bajo algo, lo que conocemos como depresión. Como lo que yo te decía hace ratito. O sea, que estuve viviendo en estos meses atrás, en un año y medio para acá, y esto lo voy a decir, me vas a ayudar, y quiero dejar como un ejemplo para ustedes, y que no es común, que hagamos, que yo abra temas así, pero lo que te platicaba, yo no me daba cuenta que ejercían esta persona externa de mi familia, quiero aclarar, pero pues que teníamos una relación laboral, ¿no? Y yo no me daba cuenta que ejercía una cierta presión por sus comentarios. Me hizo dudar de mí mucho tiempo. O sea, yo dudé, yo decía, ¿en serio no sé dirigir esto? ¿En serio no sé hacer esto? Y yo me la creí al grado de que yo me hice a un lado porque dije, pues sí soy yo la que estoy mal, y sí estoy fallando, y sí estoy mal. Y así duré mucho tiempo. Y yo permití, porque me hago responsable, porque nadie puede hacerte sentir nada si tú no quieres, si tú no lo permites, si tú estás bien. Pero es tanto el que una constante te digan, es que no sabes hacer esto, y es que no sabes hacer esto, y es que no sabes hacer esto. Y el hecho de que te digan, no sabes hacer esto, la primera vez dices, pues no, bueno, a mí en lo personal a mí no me afecta. No, pues es su contexto. Pero ya que te lo digan una vez y que busques otra situación y te reafirman y ya ves, te estás equivocando, estás mal. Créeme, a mí en lo personal me hizo dudar durante mucho tiempo. Por eso te estoy diciendo, duré muchos meses creyendo que estaba mal y dudé de mí mucho tiempo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo que estaba influyendo mucho en mí esta persona y que yo le estaba permitiendo que creyera eso? No, yo me la creía, lo que ella me decía, porque a lo mejor ella lo decía porque, pues ya verás, se lo cree, ¿no? Yo es mi contexto, pero yo me lo personalizaba. ¿Qué me hizo salir de esas situaciones? Entonces esta situación yo no la puedo controlar y me estoy mal y estoy equivocada. Pero entonces, ¿cómo esto sí? ¿Cómo sí puedo dirigir pues este negocio? ¿Y cómo puedo dirigirme yo con las palabras y las personas no me dicen que soy o que las trato mal? ¿Por qué? Pero no te das cuenta. Entonces puede estar todo lo de afuera influyendo y diciéndote que no. Pero yo creía que sí. No sé si me explico. Entonces, me dio mucho coraje, mucha rabia conmigo, al grado de que me aislé en mi casa y justo yo creo que necesitaba una plática. ¿Cómo das un límite tú? ¿O cómo te das cuenta para tomar ese poder y darte cuenta de que los comentarios que te están haciendo, o más bien, ¿por qué te la crees? ¿Qué hay dentro de ti o de mí en este caso, como para yo dejar que haya influido tanto esto
y yo me lo haya apropiado, me lo haya creído? Por una parte es que son situaciones como muy sutiles, es decir, no es como una agresión directa y explícita, entonces es como de poquito en poquito y las personas también a veces van midiendo los límites pues de la otra persona, ¿no? Pero también tú como la persona que quizás está siendo violentada sin darte cuenta, muchas ocasiones se siente, o sea, es como de no sé qué onda, pero Exacto. se siente incómodo, o sea, no sé qué palabras ponerles, pero me siento incómoda, me siento extraña, me siento mal. Y en muchas ocasiones es antes que la sensación para algunas situaciones y algunas personas, antes que la emoción viene una sensación corporal desagradable, y ahí es como importante también el ponerle atención, porque este tipo de violencias, al final de cuentas que lo es, son muy sutiles y por eso es lo que te decía hace rato, muchas situaciones van a depender también del contexto, no es nada más como de tú, porque sí somos responsables de nosotros mismos y la única responsabilidad 100% que tenemos somos nosotros, pero también hay un contexto, hay cosas que nos van a permear y a veces no nos vamos a dar cuenta, pero cuando lo sientas desagradable, ponle atención. Yo solo sabía que algo no me latía. Yo le decía, pues es que algo no me late, o sea, algo no me late, algo no me cuadra, no me gusta y no entiendo qué estoy haciendo mal. Yo solo porque a mí siempre, yo tengo años diciendo, yo me hago responsable, yo tengo que hacerme responsable de mis actos y de mí, y yo no puedo responsabilizar a nadie de cómo me siento yo. Entonces, yo siempre digo, bueno, a mí esto no me gusta, no me agrada, me siento incómoda, hasta de cierta manera, pues, inferior, ¿no? Ante todo esto, incapaz de lograr hacer algo. Entonces, esta situación, te digo, que me llevó al no querer. Yo, ¿cómo voy a querer entrar en depresión? O sea, yo, Adriana, ¿cómo voy a querer estar en depresión? ¿O cómo voy a sentir un duelo? ¿O voy a estar pasando por un duelo? Si, pues no, tanta ayuda que tengo de todos lados y tantas cosas que tengo. ¿Y cómo voy a estar sintiendo eso? Claro que lo sientes y claro que te lo permiten. Y más si se disfraza de una persona que no se disfraza, sino más es una persona cercana a ti que se supone que a lo mejor tienes una cierta relación, ¿no? Yo creo que eso influye mucho, y en este caso, pues para que vean, este es pues algo común, que aunque yo digo, pues ya cuántas veces he superado la depresión, pues ya cuántas veces he recibido ayuda, y aún así me siguen pasando pues estas situaciones en las que ahorita ya para mí, ya sin querer ya tomé terapia y ya me abrí, ¿verdad? En este sentido. Pero igual que usted, igual que nosotros, igual que yo creo que si ustedes han pasado por una situación así, como dices, por algo muy sutil, porque mira, algo tan sutil, el hecho de que es que usted o es que tú no sabes manejar a la gente, expresarte ante las personas. Y yo decía, es que sí, no sé cómo manejar la situación, yo creo que me altero. Es que su voz es muy alta y es muy fuerte y impone a las personas. Y yo decía, no, pues yo creo que sí es cierto, porque sí hablo bien fuertísimo, entonces de lejos me escucho, y yo creo que sí es cierto porque mi voz pues va imponente, ¿no? Yo mejor no hablo. Y llegó al punto que le dije a mi esposo, mejor encárgate tú, porque yo no sé hacer, y dudé mucho de mí. Entonces esto me causó mucha inseguridad en todos los sentidos, porque dije, ¿cómo voy a poder controlar esta situación o estar al frente de alguien si no me autorregulo en mí misma? Pero luego me di cuenta que no era que no me autorregulara, que no era que no pudiera, sino pues era su punto de vista, ¿no? Y que yo lo permití. Entonces ahora, ¿cómo recuperas ese poder o pues sí, yo le llamo poder? Yo lo describo como, ¿cómo recupero? Seguí todo esto, ahora ¿cómo me recupero a mí misma para poder confrontar una situación y sobre todo cómo autorregular? Pues como te decía hace ratito, creo que es importante como tomar como tener dirección y congruencia contigo. Creo que en muchas ocasiones teniendo congruencia con nosotros mismos tenemos congruencia con los demás. Entonces, por ejemplo, desde acciones pequeñas de autocuidado. Y a veces es como sí el ayudar, y era que que en aquel momento, cuando lo del proyecto, que yo me fui a lo de la maestría, dije, me duele mucho dejar esto, pero mi sueño es la maestría y se me está presentando la
oportunidad y lo siento, pero lo voy a tomar. Entonces, hay ocasiones que va a haber dos cosas que son muy importantes y esas cosas van a chocar, pero hay que elegir lo que sea más congruente contigo. Hay una metáfora, me voy a adelantar un poquito como a otros temas, pero hay una metáfora que utilizamos mucho que es como de, haz de cuenta tu vida es un jardín y ese jardín, cada flor es un área de tu vida, pareja, hijos, hobbies, espiritualidad, cuidados, etc. Y cada uno requiere una atención. Y muchas ocasiones, si tú nada más le dedicas al trabajo, a la flor del trabajo, las demás se van a quedar, pues se van a empezar a afectar. Tiene que haber un equilibrio. Un equilibrio, ajá. Si tú le apuestas nada más al tema de, por ejemplo, la familia y dejas lo del trabajo, se va a ver afectada a todas las demás. Al final todo eso te conforma. Ella le pega el micrófono. Entonces todo eso te conforma. Y inevitablemente va a salir mala hierba. ¿Qué es mala hierba? Situaciones inesperadas, pensamientos que de repente dices, no, me da miedo, y si no lo estoy haciendo bien. Entonces eso es inevitable, así como en el pasto, en el jardín crece pasto, pues así también en nuestra vida. Porque no se trata tampoco de eliminar los pensamientos negativos, porque es imposible también. Es más como de, a pesar de que estén ahí, siendo parte de tu vida, seguir, dirigirte a eso, está ahí el pasto, sí, lo manejo, pero yo enfocada en mis áreas. Y creo que eso de tener un sentido, por ejemplo, no porque si voy a ser buena mamá o no para mis hijos, ¿qué es para ti ser una buena mamá? O sea, hacer acciones que para ti son congruentes con eso de ser buena mamá. Y ahora sí ya los tengo claro, antes entonces, no. O qué es importante para mí en cuestión del trabajo. ¿Qué acciones puedo tomar para acercarme a eso que yo quiero respecto a mi trabajo? No por lo que los demás o porque los demás me están diciendo, están señalando, etcétera. No, para mí que es importante. Porque hay muchas ocasiones que no está peleado, por ejemplo, el tema del trabajo, por ejemplo, o en la escuela. Supongamos en una persona que está en épocas escolares, que a lo mejor es como de, no, tienes que hacer esto, esto y esto. Tener una carrera, ¿no? Y a lo mejor la persona no está peleada con eso, pero sí está como, tengo que hacerlo para ser el orgullo de mis papás. No, tienes que hacerlo, no tenemos por qué hacerlo. Es, para ti tiene un sentido, ¿cuál es el sentido? Pues porque, no sé, a lo mejor de eso me voy a mantener, porque quiero ser independiente, porque me gusta, porque como ganancia también secundaria mis papás van a estar orgullosos, pero tiene un significado mucho más amplio para mí y esa es una de muchas ganancias secundarias, el que ellos estén orgullosos, no porque para que ellos estén orgullosos. Es como apropiarte tú de esos objetivos y mover tu vida en un sentido de congruencia contigo mismo. Eso es como, entonces es como esta metáfora de ¿qué haces en el día a día para cuidar ese jardín? ¿Hacia dónde le dedicas? Si tú pudieras enumerar, yo sé que es imposible casi, pero vamos a ponerle algo así. Si tú pudieras enumerar, ¿cómo sería como el paso 1? Yo sé que así no es, pero ¿cómo podría ser el paso 1 para empezar a formar una autoestima más fuerte, yo diría, más estable? Con cosas de autocuidado, o sea, acciones de autocuidado. Acciones de autocuidado, dirías. Número 1. ¿Qué seguiría? Parece bien fácil, pero no, porque es identificar qué necesidades hay. Y necesidades son necesidades fisiológicas, necesidades emocionales, necesidades, no sé, sociales, etcétera, de pertenencia. Entonces, ese tipo de cosas, como el detectar, por ejemplo, tus necesidades. 2, pues ir aplicando poquito a poquito acciones que cubran esas necesidades. Y que también darnos cuenta de que esto va como en un círculo, ¿no? Yo sí, aquí sí lo veo como una ruedita de la fortuna, que yo, por ejemplo, mi infancia ya que, superada, ya trabajé, ya pensaba que estoy aquí. Me pasa otra situación, ¿no? Y otra vez, pero a lo mejor ya no la viviste igual, viviste de forma diferente, y así es un proceso la vida, creo yo.
Ahorita que acabo de pasar, así como de, ay, no, ¿cómo me va a pasar a mí? Pues me pasa, y lo permití, y me está pasando, y lo estoy viviendo. Entonces, aunque lo voy a aprender, pero ¿cómo me vuelvo a reafirmar? Entonces te decía otra vez, me regreso a mi centro y volver a, yo creo que platicar primero, ¿no? Yo siempre les digo, si tienes esta terapia, porque si yo me centro, mi terapeuta pues es mi esposo, ¿verdad? No le queda de otra. Y yo necesito hablar y ya me autorregulo. Pero es que no funciona, no es suficiente. Ahí yo cuando no es suficiente es cuando ya viene la forma profesional, que viene todo esto. No es como, yo sé como le digo a mi esposo, pues a lo mejor él ni me va a entender. Todo me entienden en ese aspecto, ¿no? Y enseguida, como tú dices, cuando no se puede pagar profesionalmente, lo ideal es eso. Pero cuando no se puede, uno, autorregularse. Dos, mencionaste el autocuidado. El autocuidado. Y tres, o con esas dos subes. Creo que con esas dos, porque engloban también el autocuidado, es también, por lo que entendí que dijiste, el autorregularse para ti es como hablarlo. Ajá. O sea, para mí es hablarlo, como que libero, ¿no? Ciertas emociones, obviamente, y ya no ves las cosas igual. Porque el hecho de hablarlo ya te hace ver como que otro panorama. Ajá, y por ejemplo eso también de las redes de apoyo tiene que ver con un tema de autocuidado. Es decir, también es como algo que me soporta emocionalmente. Es un tema de yo me cuido con mi círculo de apoyo, con las personas que yo sé que están para mí. Entonces, pues también son parte de eso. ¿Y qué pasa cuando tu círculo más cercano es un hogar de violencia? Hay otras personas que pueden ser tu círculo cercano. Que no sería fuera del contexto, ¿no? Fuera del contexto. ¿Cómo te autorregulas tú solita? O sea, sí, pues lo ideal, déjame, yo les digo, cuando ya tienes tu terapia, no, pues deja que me toque terapia, guardo todo para ese día. Pero en los momentos en que no hay que, tienes que en ese momento autorregularte. Pues acepto que me siento mal. O sea, es como de estoy de no echarse. Sí, es como de estoy mal, me siento mal. Y es como, pues es, porque también este tema como de no permitirse estar mal a veces pesa mucho. Y que a mí a veces también me llega a pasar. Y es como de, no, o sea, soy humana, tampoco se va a acabar el mundo porque yo diga, ay, espérenme 5 minutos, déjenme me ahogo en mi mar de llanto y ya después... Déjenme me ahogo en este vasito. Así de, espérenme, necesito mi lloradita de la semana. y déjenme, pues, lloro el mundo injusto que tengo y regreso para el mundo justo. Las penas del mundo. Y entonces de repente sí como decir, a ver, me siento triste, me siento mal. Y de repente también, pues como que digo, es que ni siquiera pasó nada. A veces me doy cuenta que ha sido nada más un tema de que estaba muy cansada. O sea, de que había chambeado mucho, que estaba cansada y me sentía triste porque no había podido descansar. O el tema de, no sé, algo que a lo mejor no es que haya pasado algo tan relevante en la vida, pero que al final sí eran como, no le puse atención a estas necesidades y pues al final impactan emocionalmente. Sí. Ahora sí, ansiedad. Ansiedad es como la activación del cuerpo, por eso es como debe estar futureando. Entonces sí, es cierto, es como generalmente tender hacia un futuro, un pensamiento futurista y catastrófico. Pero se podría decir que es como una situación de activación del cuerpo. Pero por ejemplo, que generalmente tiene estos síntomas como sensación de ahogo, que me falta el aire, que me sudan las manos, que o ya no tengo mucha hambre o tengo de más hambre, que tengo alteraciones del sueño, y eso es como los síntomas de la depresión, de la ansiedad, perdón. Pero también justamente sucede cuando estamos enamorados. Es decir, cuando estás enamorada, y porque también en la ansiedad, digamos, hay un tema que está recurrentemente, y la sensación del ahogo, la sudoración de las manos, el apetito alterado. ¿Y por qué cuando estás enamorada? Porque es una activación del cuerpo, es una activación del organismo ante una situación real o imaginaria. Es decir, cuando tú estás enamorada, a lo mejor ni siquiera... Estás imaginando. Ni siquiera
ni siquiera está sucediendo o sucedió lo que tú estabas pensando, ¿no? Pero a la persona no te la sacas de la cabeza, lo ves y el corazón así taca taca, la sudoración de las manos, el estómago, sientes también cosas en el estómago, igual que con la ansiedad. De repente dices, ay, como que entonces que me enfermé del estómago, es amor, es ansiedad o qué onda, ¿no? Las mariposillas en el estómago. O también... Entonces, ¿es esa ansiedad? Es una activación, es una respuesta ansiógena. Entonces la ansiedad es eso, nos ayuda a estar activados. Tiene una razón de ser, es decir, si por ejemplo a ti no te preocupara el tema de tus negocios, dirías, hay que se quede, pero también te obliga de alguna manera a movilizarte y a hacer cosas. Ese pensamiento futurista pues tiene una función de prever, y sí pasa esto, y sí pasa el otro, y sí pasa aquello. El problema es que de alguna manera está descontrolado, porque muchas de esas cosas que tú estás previendo para tener como cierto control ante la situación, quién sabe si puedan pasar. Y ni siquiera está en tus manos. Y ni siquiera está en tus manos. Entonces, la ansiedad es una respuesta de activación del cuerpo a situaciones tiene que ver reales también con el ideales. trabajo. Puede ser también a veces con el trabajo. O sea, hay diferentes situaciones que pueden estar generando ansiedad. Todo el contenido, o más bien ahí se hace como una evaluación del contenido del pensamiento. Es decir, si las preocupaciones son, por ejemplo, respecto al trabajo, pues entonces podríamos decir que lo que está activando o generando esa activación es respecto al trabajo. Si son como temas de económicos, por ejemplo, también puede ser como específicamente eso, porque una de las principales razones por las cuales hay ansiedad es el tema económico en las personas. Y pues es totalmente entendible que ante la incertidumbre de la situación laboral actual, pues haya como, ¿y qué voy a hacer? Y estar como intentando adelantarte para prever. ¿Y ahí se hace como el mismo tratamiento? O más bien, creo yo que me ha tocado estar en ambas, ¿no? En la ansiedad, sí. Y yo, ¿verdad? En ambas, tanto en ansiedad como en depresión. Pero para mí la depresión fue muy difícil salir de tal, mucho tiempo, no poquito, fue mucho tiempo, y de la mano pues de muchas terapeutas que ya se convirtieron en amigos. Pero en la ansiedad yo siento que es más rápida, no sé, en mi caso. Pero es así como que sí, pero es como que más controlable, pero también más desapercibida, porque lo normalizamos, al menos yo. Como que esa ansiedad es como que es parte de mi vida, y es normal que esté yo de ansiosa, o que esté como esos pensamientos como tú dices. Y si pasa, y a lo mejor nunca va a pasar, pero tu mente te está diciendo que sí. Y pues es muy agobiante, porque es muy cansado, porque terminas agotadísima con ese pensamiento. Casi siempre van en combo, es decir, es como la doble cara de una moneda. De un lado está la depresión y del otro lado está la ansiedad. Sí. Casi siempre va comorbido. Generalmente, por ejemplo, a veces la ansiedad, tan descontrolado, te lleva a una depresión. Entonces es sí son dos entidades diferentes, pero casi siempre van una con la otra. Entonces, porque en la depresión pues también hay y sí hay como hacia el pasado, pero también hay hacia el futuro. Como que nada va a cambiar, todo va a ser igual, ya para qué, soy inútil, no puedo lograr nada. Entonces, pensamientos muy catastróficos que también generan pues un malestar emocional. Entonces, casi siempre van de la mano, tanto la ansiedad como la depresión. Para mí es sorprendente el día de hoy, creo que estoy aprendiendo bastante, porque yo creo que siempre pensé nada más que era como depresión, pero entonces sí tiene que ver todo eso. Y pues sí, efectivamente, pues eso está. Yo les digo mucho futuriando, porque de verdad es como que nos centramos más en lo que puede pasar, en lo que puede pasar. Y a veces no nos damos cuenta. Volvemos a lo mismo, no te das cuenta hasta que haces como que reflexión, o hasta cuando llegan como estos, en este momento que si ustedes nos ven y que algo te hace clic, ¿no? Como que dices, entonces por eso me pasa esto. Y es donde empiezas a hacer conciencia, y es donde empiezas a buscar ayuda, ¿verdad? Muy bien.
vamos a ir casi cerrando, pero quisiera decirte si puedes recomendarnos algún ejercicio, si podemos hacer ahorita un ejercicio conmigo, para que los que están allá en su casa, cuando estén en un mito, como te digo, lo ideal pues es buscar ayuda. Pero como cuando no pueden autorregularse, en un momento de ansiedad o en un momento de esa tristeza que dices, no, pues no puedo. Un ejercicio. Por ejemplo, en la ansiedad lo que funciona mucho es la respiración. ¿Por qué? Porque también en muchas ocasiones el organismo se activa más porque no estamos respirando de manera adecuada, igual que cuando vemos al fulano o fulana que nos gusta. Por eso es un tema de activación y empezamos como que se me dificulta. Entonces la respiración es una buena estrategia para hacer como el aquí y ahora, o sea, el traerte al presente. Pero no en una forma de distraerte, sino como de desconectarte, a pesar de que haya ese ruido de fondo de los pensamientos que te preocupan, como el decir, no, o sea, estoy aquí, es ahora. Y hay una técnica que cuando estás como en crisis puede funcionar, que es como identificar 5 cosas que puedes ver aquí, de aquí, ahora. 5 cosas que puedes ver, por ejemplo. Objetos o lo que yo pueda ver. Por ejemplo, el micrófono, la mesa, los perritos, el aro de luz, a ti. 4 cosas que puedes tocar. Por ejemplo, la mesa, mi pantalón. Entonces 4, y es como de, no, aterrízate acá, es como desconectarte de ese pensamiento de futurear. Y 3 cosas que puedas escuchar. Por ejemplo, la gota de la pecera que está. La gota de la pecera, se escucha como un ruido de algún aparato. Refri. El refri, no tu voz. Entonces es como de aquí. No es como. Y, perdón, para finalizar esto, 2 cosas que puedas aromar o oler, que es, por ejemplo, las esencias que tienes y mi propio aroma, ¿no? Por ejemplo. Y un sabor que recuerdes. ¿Qué sabor tiene tu boca? Entonces es como... Ay, ahorita me dio amarga. Entonces es como acompañarlo de respiración, y con la respiración lenta ir haciendo el ejercicio a la vez de... Entonces es como lo que se puede aplicar, como, no, aquí regresa. Que en sí aquí. Lo que haces es mantenerte aquí y ahora. Aquí y ahora. Fíjate, esa técnica yo creo que está muy fácil, cualquiera lo podemos hacer. Y pues sí, si estás en esa crisis, yo les digo muchas veces, me he encontrado con muchas mujeres que dicen, es que ¿cómo le haces porque mi marido se fue a...? No, y esa es una ansiedad, está en mucha ansiedad, de que está tomando y no llega, o mi hijo salió y no llega y yo estoy preocupada. Y estás obsesionada, ay, ¿y qué le va a pasar? Y de verdad te sales de control. Entonces ahí viene ese ejercicio. Sí, ahí viene ese ejercicio. Sí. Para respirar. Para como medio concluir lo del ejercicio, hay otro también que puede ser, el hacer parada de pensamiento, es decir, tú solita, tú solito, decirte para, o sea, para. Cuando te caches que estás ahí, dándole así, para. A ver, ¿este pensamiento me ayuda o me perjudica? Y muchas ocasiones vamos a caer en la conclusión de que te perjudica. Entonces, a ver, ¿realmente es así como yo lo estoy pensando? O sea, tengo evidencia de que en realidad así es. O así es. O va a ser, por ejemplo, tengo evidencia de que en realidad yo no soy buena para llevar un negocio. O la realidad es que en realidad no es así. Por ejemplo, pues tengo negocios, ¿no? Sí, y lo llevo. Entonces es como de, a ver, pero así como un primer ejercicio, porque necesita como cierto entrenamiento, que es lo que se hace ya como en psicoterapia, es como a ver, ¿este pensamiento me ayuda o me perjudica? Y si es como de me perjudica, soltarlo.
A mí una vez me pusieron fíjate, ahorita que me estás diciendo eso, me pusieron liguitas. Y yo tenía unas ligas aquí. Entonces cada vez que tenía como que eso y me daba cuenta, me daba un ligacito. Y yo decía, ¿por qué va a dar el ligazo? Y yo no entendía, después entendí. Y hacía el ligazo y como que mi cerebro decía así como de, y era eso de, para. Y era esa pregunta, ¿va a pasar esto? Y otra vez, y para. Y entonces se me hizo, yo creo que lo practiqué y me ayudé mucho, pero no hubiera recordado porque yo aparentemente sentía que, no, ya no pasa nada, y no lo puedo volver a vivir. Pero cuando lo vuelves a pasar, pues es una constante de lo mejor de lo que yo aprendí me volver a recordar. ¿Verdad? Y hay diferentes técnicas. Habrá algunas personas que el hecho de aterrizarse aquí y ahora es como con un estímulo, o con cierto movimiento, con cierto gesto, con cierta palabra. No, entonces para, es como de para. Es funciona. como de no, para, o sea, ahorita, ¿qué estás haciendo? O el primer paso como de, a ver, ¿me perjudica o me beneficia esto? Me perjudica, ok, entonces, ¿en qué estás? A retomar en lo que estás. Pero hay un debate que es más como de, a ver, si te estás diciendo que en realidad eres mala para los negocios, ¿en realidad es así? No es realidad, no es coherente con la realidad. Entonces se va haciendo como un debate que es como Yo misma, o sea, entro como en un cuestionamiento, ¿no? Sí, pero el debate o el cuestionamiento requiere cierto entrenamiento, entonces ahí sí se requiere como la ayuda, porque depende como del tipo de pensamiento que está siendo molesto para la persona, y varía dependiendo como de la situación. Entonces es como de, a ver, pues a lo mejor no soy, como llegar a una respuesta mucho más flexible, pues no significa que sea totalmente mala, o sea, no significa que yo sea pésima para los negocios. ¿Podré equivocarme? Sí, pero tengo otros negocios en los que me va bien. Y es como de, sí, es parte de ese malestar que a veces intentamos evitar, de decir, no, ¿cómo yo me voy a equivocar? No, a veces sí nos equivocamos aunque seamos expertos. Entonces, pero eso no significa que no seas capaz. Es muy diferente el decir, a veces me falla alguna que otra cosita, a decir, no soy capaz. Y que normalmente en todo esto tiendes a ver lo negativo y dices, es que no soy capaz. Y ya me quedé en eso, por eso me provocó ya todas estas emociones. Y pues que sí siempre es parar como con eso. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada, pues gracias por el espacio. Creo que es cuando hay espacios para hablar de salud mental es importante tomarlos y hablar de la salud mental. Así es. Bueno, yo voy a casi cerrar diciéndoles, para mí no hay nada más importante que la salud mental, porque si estás bien emocionalmente, todo tu contexto va a estar bien, porque tu salud no es en general como me siento, ¿no? De mi cuerpo, en que no me duele algo, sino tu salud mental es en realidad la base de todo lo demás. Yo lo concluyera así. Como dice Carlita, va a ser un espacio no solo para eso, porque eso fue mi objetivo de iniciar con esto, de tratar de entender y tratar de empatizar y conocer varios temas. Aquí ya hablamos de lo que es autoestima, de lo que fue ansiedad y de lo que es depresión. Estas tres cosas son, como ella dice, un básico, se puede decir, de la sociedad, o lo que, si no lo has vivido, lo viviste, y que probablemente lo vayas a pasar, ¿no? Porque es como algo muy común en la sociedad, de acuerdo al estilo de vida que tengamos y donde vivimos. Porque como Carlita dice, no estamos ausentes, o sea, no estamos fuera como que, tú vives en un mundo y nosotros acá. Entonces es algo social en el que de esto nos involucramos. Entonces yo le agradezco mucho, Carlita, que hayas estado aquí, que te hayas dado la oportunidad de estar conmigo, de darnos a conocer un poquito de esto, y más porque a mí ya me daba mucha curiosidad de que, bueno, todas las que yo pensaba que era la única, no, resulta que la mayoría ha pasado por este proceso. Entonces, pues yo creo que es muy importante hablarlo aquí. Ustedes van a salir muchas preguntas para ustedes. Y Carlita, déjenme decirles que está muy ocupada, ¿verdad? Que tiene agenda llena. Sí. Pero aún así vamos a dejar sus datos en la descripción. Los invito a que me sigan en YouTube,
se suscriban y activen la campanita para que se den cuenta cada vez que hay un nuevo video, que son todos los miércoles a las 5 de la tarde. Estoy como Adriana Guadalupe Domínguez Ramírez. En Facebook estoy como Adri Domínguez. En TikTok estoy como Adri Domínguez Oficial. Y en Spotify estoy como El Poder de Seguir con Adri Domínguez. Los invito a que se suscriban, a que me sigan y que cada vez seamos más personas que hacemos una labor social, porque esto es lo que se hace. Ayúdenme a sumar, ya saben que me estoy transmitiendo y que para que suban las redes sociales me estoy haciendo live en todo esto. No sé si pronuncio bien y siempre les digo, no soy la más profesional, simplemente me lanzo a hacer las cosas y funcionan o no. Muchísimas gracias. Hagan algo por ustedes. El hecho de que estén aquí, que estén viendo este video, ya están haciendo algo. Y les aseguro que algo aprendieron. Y si no es que aprendieron, vuelvan a repetir el video y seguramente a la primera no, pero a la segunda van a aprender algo. Si tienen un familiar que esté pasando por una situación así, yo creo que ya nos dieron herramientas de cómo apoyarle. Y si ustedes son las que están viviendo, alcen la mano y pidan ayuda. Todo es posible. Como yo les acabo de comentar y compartir, según yo, nunca me iba a volver a pasar lo mismo. A lo mejor fue más pequeñito, pero gracias a que me abrí a hablar, yo creo que todo esto se va sanando y vamos creyendo. Entonces yo me quedo muy contenta, me quedo muy satisfecha con esa entrevista y sobre todo, pues muy agradecida. Porque si algo tengo es ser muy agradecida. Gracias, Carlita, por ser parte del proyecto desde antes, desde cómo nos conocimos y de continuar y de acceder a donarte para las demás personas. Ella va a ser una, espero que sean más las que se sumen y gracias a las que me están contactando. Muchísimas gracias por creer en este proyecto, que vamos de poco, pero sé que cada vez seremos más. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Bye bye. Gracias. Gracias.